el tema, el sentido del olfato. ¿Ya? Generalmente, jóvenes, el sentido del olfato va a estar en dos partes divididas. En una parte ósea, que ustedes ya lo han llevado, y una parte que está revestida por la mucosa pituitaria. Nada más. Entonces la dividimos en dos partes. Una parte ósea, o sea, la descripción ósea, y la parte de la pituitaria. Así que, jóvenes, primeramente vamos a enfocar ¿dónde está el mejor? Aquí para ti, todos sentate por el sitio. Muy bien. Entonces, como hemos planteado, en este tema vamos a ver la parte ósea y la parte del tapiz pituitario. Hablaremos de la parte ósea. Primeramente, el órgano del olfato. ¿Dónde se va a encontrar este órgano del olfato? Encima, oigan bien, encima de las fosas nasales, a este nivel. Aquí se encuentra el órgano del olfato. Ya no consideramos que el órgano del olfato está en toda la parte ósea, en la nariz, no. Está en la parte superior de las fosas nasales. Ahí está, y lo vamos a ver en otras diapositivas. Son 4 o 5 diapositivas, no hay más. Entonces, el órgano del olfato está encima de las fosas nasales. ¿Ya? Y está dada, ¿por qué? ¿Por qué nervio? Por el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Ahí está el nervio olfatorio, a ese nivel de la nariz. En ese sentido, vamos a empezar a hablar ahora de las fosas nasales. Las fosas nasales, jóvenes, se considera primeramente esto, y les he puesto con letritas para que ustedes vean, porque muchas veces no están y no se ubican, en cambio con flechitas ustedes van a conocer perfectamente las fosas nasales. Primeramente vamos a hablar de esto, de la nariz, esto, que no está considerado ya con estructuras óseas. Si ustedes, siempre les he comentado en la clase que he dado osteología, ya, que la nariz no está considerada como parte ósea, no, son partes blandas. Y primeramente hablamos del lóbulo de la nariz, que es este lóbulo de la nariz. Siempre la anatomía imaginativa. Ustedes en este momento imagínense ya de su nariz, el lóbulo de la nariz. Y yo tengo una guía para que no se confundan, una guía bien ordenadita, para que no mezclemos una cosa con otra y ustedes no se orienten. Yo prefiero, he hecho a nivel de cadáver, una guía para que ustedes sepan. Entonces, hablamos de la nariz, ¿ya? Este lóbulo es de forma prismática triangular. Tiene la forma prismática triangular, el lóbulo de la nariz. ¿Dónde está situado? Por encima del labio superior. Así cortito vamos a ir hablando para que ustedes conozcan y se orienten. Por lo tanto, el lobo de la nariz va a tener también caras, va a tener 3 caras, que son planas.
Esto lo que ustedes están viendo son los cartílagos después que hablaremos. Primeramente estamos hablando de la anatomía descriptiva superficial o la anatomía externa, ¿no? Primeramente vamos a ver la piel, ¿no ven? Debajo de la piel vamos a encontrar los cartílagos de la nariz. Entonces, estamos hablando de la nariz de la piel, donde va a tener caras, dos caras laterales, planas, y una cara posterior que va a estar en relación con el tabique de las fosas nasales. Esa es la nariz, ¿ver? Tan simple, tan simple. Entonces, jóvenes, por lo tanto, también va a tener una base y un vértice. Esta es la base. La base que va a estar, en la base vamos a encontrar, ¿qué cosa? Los orificios de las fosas nasales, que están divididas por qué estos dos orificios, por el tabique nasal. En este momento, la anatomía imaginativa, vean, ustedes ya están dando cuenta que hay dos orificios divididos por el tabique nasal. Punto final. Pasamos ahora a ver, también tiene bordes a este nivel, bordes laterales, ¿ya? Y estos bordes laterales van a estar en relación con unas suturas que se llaman, acá hay una sutura que se llama la sutura nasopalpebral, que va a estar en relación ¿con qué estructura? Es decir, palpebral, ¿con qué estructura? Con el párpado. Nasopalpebral. Luego tenemos otra sutura, esta, que es la sutura nasogeniana, que va a estar en relación, ¿con qué cosa estaría en relación? Con la evidente, la nasogeniana, pero en la región geniana, ¿qué cosas vamos a ver? Los músculos cutáneos, ¿eh? Entonces, este borde está en relación con la sutura nasogeniana. También vamos a ver otra sutura que se llama esta nasolabial. ¿Ve? Las tres suturas. La primera está en relación con el párpado. La otra, la nasogeniana, está en relación con los músculos cutáneos. Y la nasolabial está en relación con el labio superior. Ese es el lóbulo de la nariz, así tan simple. Yo en el examen preguntaré cuáles son las suturas que están en relación con la nariz. 3 puntos. Pasamos ahora a estudiar los cartílagos de la nariz. Aquí ya lo estamos viendo. Son 3 cartílagos que están en las fosas nasales. El cartílago lateral, aquí está. ¿Te puedes dar un poquito de foco para leer un poquito más para que se dé cuenta? No. El cartílago lateral de la nariz, este es de forma triangular también. Ya, ahí nomás entonces. Ya, el cartílago lateral de la nariz es de forma triangular también. Este cartílago. Por lo tanto, este cartílago de la nariz está dentro del esqueleto de las fosas nasales. El esqueleto de las fosas nasales está constituido por los cartílagos laterales, los huesos propios de la nariz, el
ala de la nariz, que también se llama narinas, narinas, y el tabique de las fosas nasales. Ese es el cartílago, o sea, el esqueleto de las fosas nasales. Los cartílagos, cartílago lateral, cartílago del ala de la nariz, los huesos propios de la nariz y el cartílago interno que está en relación con una estructura anatómica que se llama lámina perpendicular del etmoides. Ustedes han visto, ¿no? El etmoides tiene una lámina horizontal, una lámina vertical, y que se llama la lámina vertical. ¿Qué cosa se llama? Lámina perpendicular del etmoides. Y sobre esta lámina está el cartílago del tabique. Así, por lo tanto, el cartílago del tabique, ya hemos mencionado, va a tener también bordes. Un borde anterior, que se va a ir a unir al cartílago opuesto. Se va a ir a unir, ¿no? Tenemos otro borde, el borde posterior, que se une, el borde posterior, ya les he mostrado, que se va a ir a unir ¿a qué? A los huesos propios de la nariz. Y finalmente va a tener otro borde, el borde inferior. Está en relación, este borde inferior, está en relación con el cartílago del ala de la nariz. Así de simple, bonito el cartílago lateral. ¿A ver? ¿Cuántos bordes tiene, señorita? Estamos hablando ahorita. 3 bordes. A ver, el cartílago anterior o el borde anterior, ¿con qué está en relación? Con el del lado opuesto. A ver, el borde posterior, propios de la nariz, y el borde inferior con el ala de la nariz. Ese es el cartílago lateral de la nariz. Pasamos a este otro cartílago, que se llama el cartílago de la nariz, del ala de la nariz o de las narinas también. ¿Ve? Este cartílago tiene la forma de una herradura. Si ustedes se fijan, tiene la forma de una herradura. Por lo tanto, va a tener también segmentos. 3 segmentos. ¿Ya? El segmento externo, externo, estamos hablando, forma el ala de la nariz, el segmento externo, el ala de la nariz. El interno está en relación, el interno, con el cartílago que hemos mencionado, el cartílago del tabique. Y por último, tenemos otro segmento, el segmento medio, que está en relación con el lóbulo de la nariz. Entonces tenemos 3 segmentos. Segmento, ¿cuál? Primero, externo. ¿Está en relación con qué? ¿Con qué? Ya. Después otro segmento. ¿Con qué está en relación? Correcto. Y otro segmento. Listo. Este es el órgano de la formación. ¿Ve? O sea, el aparato de la respiración. Entonces ya hemos comentado que existen cartílagos. Ya hemos hablado de la parte externa de las fosas nasales. Ahora, vamos a ver el esqueleto de las fosas nasales. Aquí sí ya está formado, ¿por qué? Por las estructuras óseas, que ustedes ya lo han conocido. Ustedes cuando han visto en los huesos de la cara o del macizo facial,
ahí está el vómer, el palatino, están en relación todas estas estructuras con las fosas nasales. Por lo tanto, el esqueleto de las fosas nasales, ¿ya? Se encuentran situados, el esqueleto, ya estamos hablando, situados por arriba. ¿Con qué está en relación el esqueleto? ¿Cómo está situado el esqueleto? Todito esto. Está situado por encima de la cavidad bucal. ¿Por debajo de qué? De la cavidad orbital. ¿Ve? Entonces, esa es la situación del esqueleto de las fosas nasales. Está situado por encima de la cavidad bucal y está por la cavidad orbitaria. Esa es su situación del esqueleto de las fosas nasales. Ahora, este esqueleto también va a tener paredes. En acá ya no podemos decir caras. Hemos dicho, ¿no?, que en las cavidades ya se encuentran paredes. En la cavidad orbitaria es puro pared, en la cavidad de las fosas nasales son paredes. Así que ya no hay caras. Primeramente vamos a hablar ahora de la pared superior. La pared superior va a estar en relación con los huesos propios de la nariz. La pared superior. No vamos a decir con qué partecitas, ¿no? Porque ustedes ya lo han conocido en la parte ósea, y en el libro también está indicado con qué parte, con la parte anterolateral de la espina nasal del frontal, también está. ¿Ve? O sea, con esas dos estructuras, con los huesos propios de la nariz y con la cara lateral, posterolateral de la espina nasal del frontal. Vean, esa sería la cara superior. Ahora, tenemos otro, la cara inferior. La cara inferior está formada, ¿por qué? La cara, estamos hablando de la parte osteológica. La pared inferior está hacia adelante en relación con la cara superior de la apófisis. ¿Qué apófisis? La apófisis palatina del maxilar superior. Esa es la cara inferior. Y hacia atrás está con la cara superior de la lámina horizontal del etmoides. Aquí está el etmoides. Esa es la cara inferior. Ahora, también tenemos la pared interna. Presenta una zona muy vascularizada, ¿ya? La pared interna es cuando a nosotros nos sale sangre, hay una hemorragia, es en la pared interna de las fosas nasales. Y eso se llama epistaxis, cuando hay mucha sangre. O sea, estamos hablando de la pared interna. Y la pared externa, en la pared externa es bien complicada, porque ahí en la pared externa se encuentran los, pasame otro. Aquí está. Esta es la pared interna que se encuentran los cornetes y los meatos. Acá podemos ver, jóvenes, como les decía, está el nervio olfatorio, y como lo hemos mencionado, por encima de las fosas nasales se encuentra, ¿qué cosa se encuentra? Hemos dicho, el bulbo olfatorio. O sea, estas cositas que están viendo ustedes
son partes del bulbo olfatorio. Entonces, en esta cara interna, ¿qué vamos a ver? Los meatos, que son estos, y los cornetes, ¿no ven? El cornete superior, el cornete medio, el cornete inferior. También hay otros cornetes que ustedes no conocen, que a veces existen, a veces no existen. El cornete de Zuckerkant, el cornete de Santo. Esas estructuras se encuentran en esta pared. Evidentemente, tienen estas paredes relación con los huesos que ya los hemos estudiado. Tiene relación, por ejemplo, los cornetes, ¿dónde se encuentran? ¿En qué hueso? Exactamente, ¿ven? Ahí está todo esto, lo que ustedes están viendo, es el maxilar superior. Entonces, en esta pared interna se encuentran esas estructuras anatómicas. Vamos a ir ahora a la anatomía funcional de las fosas nasales. La anatomía funcional va a estar formada por tres partes. Uno que es la respiración. ¿No? Nosotros respiramos por los orificios nasales y ese aire que va a ir a abarcar todas las fosas nasales cuando respiramos. Y estas, cuando nosotros respiramos, va a pasar a otras estructuras anexas de las fosas nasales, que se llaman los senos o las cavidades neumáticas. ¿Ven? Nosotros cuando respiramos el aire, este aire que existe aquí es súper helado. Alguna vez ustedes han ido por Copacabana y se levantan temprano y se respiran y duelen las fosas nasales, porque el aire es sumamente helado, frío. Entonces, este aire que nosotros estamos respirando penetra a las cavidades neumáticas. Y ahí es donde se calienta, en las cavidades neumáticas. ¿Cuáles son las cavidades neumáticas? A ver, menciónenme uno. Sentillas. Miren, acá hay una diferencia. Cavidad neumática hay el seno maxilar. ¿No ve? El seno maxilar que se encuentra en el maxilar superior, es una cavidad neumática. Luego tenemos otras cavidades pequeñas que están en la lámina horizontal del etmoides. ¿Ya? ¿Han visto? La lámina horizontal está perforada por orificios. Eso ya no se llaman senos, se llaman células etmoidales. Y tenemos otra cavidad neumática detrás del etmoides, que sería el seno esfenoidal. Y tenemos otra cavidad a nivel. Exactamente. Esas son las cavidades neumáticas que cuando nosotros respiramos, todo el aire que entra por las fosas nasales va a ir a penetrar a estos senos donde se va a ir a calentar. Esa sería una de las funciones. Otra función es la de la olfacción, justamente lo que estamos viendo acá. Está dada por el nervio olfatorio. ¿No ve? Es de la olfacción. Y esta está situada, hemos dicho, en la parte superior de las fosas nasales. Aquí estamos viendo. A ver, pásame otro. Aquí, ahí está. Aquí les he traído para que vean ustedes. Todo esto son las fosas nasales. Aquí están los cornetes. ¿Esta qué pared sería? La pared entera. Los cornetes ahí se encuentran. Luego tenemos, está encima, toda esta pared está encima de la lámina, o esto que se llama la apófisis, la lámina del maxilar superior. ¿Ven? Ya.
O sea, este es el bulbo olfatorio que se encuentra encima de las fosas nasales. ¿Pasan a ver otro? Vean, aquí está todo lo que hemos mencionado. Construcción del techo y piso de las fosas nasales propiamente dichas. Aquí está, como ustedes están viendo, estas paredes de las fosas nasales están constituidas por las estructuras anatómicas que ustedes la conocen. ¿Ve? Por eso con nombrecitos les he puesto. Aquí están los huesos propios de la nariz. ¿Esto qué sería? La lámina perpendicular del etmoides, ¿no ve? Y ahí hemos dicho que está alojado el cartílago del tabique. Este sería, ¿ve? Bien. Ahora, la otra función sería la de fonación, que también nos ayuda al problema de las palabras. Lo que hablamos entra también al respirar, estamos penetrando aire a las fosas nasales, y cuando estamos hablando está en relación con la parte posterior de la faringe. Esa sería otra de las funciones de las fosas nasales. Generalmente en las fosas nasales jóvenes, en el libro van a leer, porque el examen que lo van a dar van a ser escrito, ¿ya? Tienen relación con todos los huesos de la cara. Aquí estamos viendo el etmoides, ¿ya? Aquí estamos viendo la apófisis palatina del maxilar superior. Luego tenemos también la apófisis palatina del palatino, ¿no ve? Para formar, o sea, la unión de la apófisis palatina del maxilar superior con la apófisis palatina del palatino, que llega a formar una sutura crucial que se llama, ¿no ve? Está unida el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar superior con el borde anterior de la lámina horizontal del palatino. Todo eso ustedes lo van a leer porque está descrito así. Nosotros generalmente en acá más le damos importancia a la anatomía funcional y a la anatomía con proyección clínica. En acá, por ejemplo, en la proyección clínica, y ustedes jóvenes, cuando estén en la parte clínica, van a ver estas cosas. ¿Qué cosa? Los senos o las cavidades neumáticas. A ver, pasame otro si hay. No, ahí está. Estas es las fosas nasales, lo que hemos dicho. Aquí al medio se encuentra el cartílago del tabique, y esto que está bajando, ¿qué se llama? La lámina perpendicular del etmoides. ¿Ve? Entonces vean que las fosas nasales no están constituidas por huesos, sino están constituidas por cartílagos. Estamos hablando de las fosas nasales. Pero está formada por dos partes. Una parte cartilaginosa y otra parte ósea. En ese sentido, como les decía, jóvenes, la proyección clínica es fundamental en fosas nasales, la cavidad neumática del maxilar superior. El maxilar superior va a tener una cavidad bastante amplia, ¿ya? Que esto ustedes tienen que conocer, que el seno maxilar va a estar, son de tres tamaños: cavidades grandes, cavidades medianas, cavidades pequeñas. Las grandes están dadas del tercer molar al segundo premolar. La mediana está dada del tercer molar hasta el primer molar inferior. Y las pequeñas están dadas del primer molar del primer molar al
primer premolar. Entonces son de diferentes tamaños. Generalmente las raíces de las piezas dentarias están casi en la base del seno maxilar y aparentemente parece bien sencillo hacer una exodoncia. ¿Qué es la exodoncia, señorita? Dígame. Exacto. Antes se llamaba la extracción dentaria, ¿no? Ahora le llamamos exodoncia. Entonces las raíces, ¿cuántas raíces tiene el molar superior? Eso, ustedes están en odontología, lo primero que deben saber. Todos los molares superiores tienen 3 raíces, con excepción del tercer molar. Ese puede tener 3 raíces, 4 raíces, 2 raíces. Es el único que tiene diferentes raíces. ¿Ya? Entonces vean, muchas veces el primer molar está en la base del seno maxilar. Incluso está perforando el seno maxilar, la raíz. Pero el seno maxilar está cubierto por un epitelio, porque el seno maxilar es, hablaremos, virgen. No entra nada ahí más que el aire. Y aparentemente cuando estamos en la clínica hacer una exodoncia es bien facilito, sacar una muela. Pero como les digo, el tercer, o es decir, el molar superior tiene 3 raíces así. Y las 3 raíces, una de ellas está en la base del seno maxilar. Imagínense, por eso estoy hablando de la proyección clínica. El paciente tiene un dolor de la pieza del primer molar. Va lo del dentista y le dice, doctor, y el dentista agarra y le saca. Pero, lastimosamente, al hacer la exodoncia, ha fracturado el ápice. El ápice es la punta de las raíces, ¿no ven? Y muchas veces en ahí se forma el granuloma de pus, por eso es el dolor, en el ápice. Y a veces, como las raíces son abiertas, el odontólogo tiene que ser muy práctico para hacer ciertos movimientos y sacar la pieza con las 3 raíces. Pero a veces hay odontólogos que no tienen una buena práctica y fracturan una raíz y sacan 2 raíces y una se queda, o sea, han fracturado. Y a veces el odontólogo, hay un instrumento que se llama el elevador, quiere sacar esa raíz que está ahí adentro y al introducir el instrumento lo perfora el seno maxilar. Esa raíz ha entrado al seno maxilar. Y como tiene granuloma de pus, ¿qué va a pasar? Va a infectar todito el seno maxilar. Por eso alguna vez cuando ustedes ya estén en sus consultorios, siempre cuando hagan exodoncias, devuelvan la pieza dentaria a su paciente mostrándole las raíces, a los que me muestran. En este caso, digamos, han perforado el seno maxilar. Esa infección ha ido a todito el seno maxilar. Y nosotros los odontólogos, para saber si hay perforación del seno maxilar, hacemos la prueba de Valsalva. ¿En qué consiste? En cesar la boca, tapar las fosas nasales, ya estamos hablando de las fosas nasales, y el paciente que haga un esfuerzo, así, y nosotros escuchamos, y se escucha como si estaría entrando aire. Perforación del seno maxilar. Vean, en esos casos, cuando hay una fractura de la raíz, es preferible dejarlo, esas raíces. Tiene su granuloma de pus, pero no ha entrado al seno maxilar, no lo ha perforado. Y con antibióticos, con medicación, ese proceso va a ir eliminándose y la pieza dentaria se va a caer, porque el alveolo está abierto.
eso se llama secuestro, se ha secuestrado. Pero lastimosamente, que como ya esta raíz se ha perforado el seno maxilar, todito el seno maxilar se infecta y el paciente ya tiene dolor. Lo primero que tienen que hacer es una radiografía y ver que el ápice está dentro del seno maxilar. Y ya va a empezar a tener el paciente mucho dolor. Ese paciente va a lo de otro dentista, le dice, te han perforado, hay que tratar de eliminar. Como les digo, no somos iguales todos. Empieza a doler a este nivel, pero ya a nivel de las fosas nasales también. Y ustedes han debido ver alguna vez a algún paciente, alguna gente que les ponen unas mangueritas, ¿no ven? ¿Han visto? Les ponen para eliminar la infección. Miren, ¿cómo es el proceso de la infección? Ese seno que ya está alterado, ya está infectado, va a tener otro recorrido. Va a seguir entrando la infección. ¿A qué estructura anatómica? Yo hago esto. Al hermoides, a las células hermoidales, a la lámina horizontal del hermoides. ¿No ve? Entonces ya empieza a infectarse el hermoides. El paciente tiene ya más dolor a nivel de la cabeza, porque esa infección está atacando toditos esos órganos. El paciente está tomando antibióticos, no le hace nada y la infección sigue caminando. ¿A dónde va a ir esta infección? A otra cavidad neumática. ¿Al seno? No, todavía. Esfenoidal. A la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Ahí se encuentran los senos esfenoidales. Ya ha infectado eso más, el seno esfenoidal. Esa infección sigue caminando y va a llegar a otro seno. ¿A cuál? Al seno frontal. El seno frontal se encuentra a nivel de ¿qué estructura anatómica? Del arco superciliar. ¿Ven? Este seno, en el librito ustedes van a leer, todos los senos tienen paredes. En las fosas nasales ustedes tienen que leer los senos, ahí está. Entonces, una vez que ha llegado esa infección al seno frontal, ese paciente ya tiene mucho dolor a nivel de la cabeza. Y en el seno frontal está en relación íntima la pared inferior del seno frontal con el cerebro. Y como es una infección, esa pared es bastante delgadita, perfora y llega la infección al cerebro y el paciente se ha muerto. ¿Por culpa de qué? Del ápice. Del odontólogo. Vean, jóvenes, que el problema de nuestra profesión no es tan simple. No es hacer una exodoncia. Por eso a veces los médicos siempre nos tratan a los odontólogos de los sacamuelas. Ah, no, a los odontólogos sacamuelas. Imagínense cómo es un proceso infeccioso por el problema de la mala praxis del odontólogo. En ese sentido, jóvenes, esa es la parte funcional, la parte con proyección clínica. Siempre cuando ustedes estén en la parte clínica, van a tener mucho cuidado con los problemas de las cavidades neumáticas.
Eso es lo que más debemos saber en este tema de las fosas nasales, el órgano de las fosas nasales. Así que, jóvenes, ustedes tienen que leer fosas nasales del librito para el examen, nada más. En la retroalimentación les vamos a proyectar lo mismo, les vamos a explicar lo que estamos comentando, qué estructuras se encuentran, en qué pared. Es lo único que tenemos que hablar de fosas nasales. Y al final del rote, como os he dicho, se les va a mostrar en el cadáver, pero algunas pequeñas estructuras que se ven. Como en acá les he mostrado los cornetes, en el cadáver se ven cornetes, los tabiques, se ve los cartílagos, una partecita, y no se ve más nada. Inervación y vascularización de las fosas nasales. Las arterias están dadas por las arterias etmoidales anteriores. La irrigación. Las venas son satélites de las arterias. Que los nervios está dada por el nervio olfatorio que lo hemos mencionado, por el nervio esfenopalatino. Eso en el libro lo van a ir viendo, estos nerviositos que son cortos. Entonces, esa es la irrigación de las fosas nasales. Vean, jóvenes, el tema es sumamente corto, no es largo. No es largo. Así que el día lunes ya se hace la retroalimentación y después se da el examen. Tienen que estar ustedes, jóvenes, ya preparando bien porque ya se está acabando el rote. Este rote ya nos falta el trigémino y otro tema más y se acabó el rote y entramos al examen final, al examen parcial. En el tercer rote, todos los temas ya son casi escritos, no hay cadáver, porque llevamos aparato digestivo, faringe, laringe, que eso toda la vida nosotros lo hemos tomado en forma escrita, pero solamente para que conozcan, se les hacen las explicaciones. Listo, jóvenes, con eso hemos concluido.